Profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va este día en Santiago? Un poco extraño, entre que hace frío y calor, pero estamos prácticamente ya despidiendo octubre. Era como si hubiese sido ayer que comenzábamos octubre, pero bueno, se acercan las vacaciones. Cada día es un día menos que queda para las vacaciones. Pero estamos acá, como siempre, en Diálogos Humanos, un programa de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile, siempre con el gentil auspicio de el más grande de los grandes, don Francisco Saavedra, que está ahí en las máquinas, y el profundo y delgado, siempre delgado, David Valenzuela, que está por ahí. David, ¿cómo estás tú? Muy bien. Ese es el equipo que permite que hagamos este programa, porque sin ellos no somos nada. Y tampoco seríamos nada sin el lindo y humilde y cariñoso recuerdo de nuestro gran amigo Luis Felipe Buletich, que está siempre presente en nuestro programa. Hoy, aunque ustedes no lo crean, tengo al lado, sentado a mi lado, a mi compañero. Hoy día llegó la hora, llegó tempranito. ¿Cómo estáis, Diego? Bien, Dani, ¿tú? Bien. Estábamos viendo qué hacíamos porque Diego no aparecía. Diego es como un gestor de cosas acá en la universidad. Entonces, corre para allá, corre para acá, hay que atraparlo. Yo tengo la suerte que salgo de mi oficina y miro así de reojo y veo si están tus pies en tu escritorio. Venía corriendo a hacer clases. ¿Clases de? Metodología de la investigación cualitativa. ¿Cuál? Yo estaba con una duda hoy día respecto de las escalas Likert, a partir de lo que hablábamos ayer, de las categorías en la respuesta. Pero ya lo solucioné y lo vamos a conversar después. ¿Qué son las escalas Likert? Estas escalas que se utilizan graduales, de respuesta gradual para conocer percepciones, emociones y sentimientos de las personas. Por ejemplo, para que las personas que nos escuchan no entiendan cuando le hablamos de escala Likert. ¿Siente usted que su vida es buena? No, sí, a veces, casi siempre. ¿Siente usted que tendremos... ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Pero esa escala es distinta, porque no es gradual, ¿cierto? No. Pero es una escala Likert. Y si te dicen, ¿siente usted que el país está más seguro que otros años atrás? Muy en desacuerdo, es una escala Likert. Perfecto. Que en verdad la pregunta no mide mucho, sino que es la persona la variabilidad está en las personas que dan sus respuestas. Oye, hoy es un día, estuve mirando qué pasó el 22 de octubre y te tengo una papita. Pero es que otra más. Pero que esta sí que es papita. Oye, porque hemos estado muy acontecidos como país, pues, Dani. Hoy se celebra el Día Internacional de la Oscilación. Oscilación, definamos el concepto de oscilación. Se lleva a cabo cada año con el objetivo de que la población mundial tenga una idea más clara de los distintos fenómenos físicos que alteran el movimiento y cómo de manera directa o indirecta los mismos afectan nuestra forma del vivir. Mira qué interesante, ¿eh? Súper, Qué interesante. Día Internacional de la Medicina Natural, del paracaidismo, Diego. El día del paracaidismo hoy día. Hemos tenido... ¿Tú te has lanzado en paracaídas? Jamás en la vida. ¿Te lanzarías en paracaídas? Jamás en la vida. ¿Tú sí? Yo creo que sí me lanzaría en paracaídas. Pero no, yo ni en bungee, ni en rafting, nada. Yo a lo más en bicicleta bajo la cuneta. No me atrevo mucho. Oye, ¿qué ha acontecido hasta este tiempo? Bastante. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer como país con toda esta cosa? No sé, pero en parte también creo que hay una de las cosas que me ha sorprendido, lo que me pasó el fin de semana al menos, que exceso de información terminé abrumado. Sí. Infoxicación, exactamente. Sí. ¿Qué es la infoxicación, Dani? Yo lo entiendo, pero... La intoxicación, intoxicación no es la palabra, sino que como la saturación que produce la cantidad repetitiva y constante de información respecto de es como cuando en televisión vemos que la noticia repite la misma imagen. Lo que en términos como de metodología de la investigación llamaríamos saturación. Exacto. Saturación. Sí. No, y un fenómeno similar, ojo, que pasaba también en pandemia. Con la excesiva información relativa a la pandemia generó también, o se ha catalogado a un concepto como infodemia.
Es el exceso de información. ¿Te acuerdas cómo era para la revuelta del 2019? Bueno, que se conmemoró, de hecho, íbamos a plantear eso también como tema de conversación. Me recuerdo los periodistas que iban detrás de los camiones en las poblaciones, era espantoso, a las 3 de la mañana, era una cantidad de necesidad de informar, o tú mismo lo puedes ver cuando en cualquier programa de televisión o las noticias hacen una noticia de algo que no es noticia. Sí, armamos un escándalo porque se cortó el metro o porque cerraron el banco más temprano y están los periodistas corriendo. Dicen, pero tenemos otras cosas más importantes de que preocuparnos. Por lo pronto, lo que estás diciendo tú, la conmemoración, diría yo, de una revuelta, estallido, como quieran llamarlo, que no nos ha dejado mucha... Yo estoy transmitiendo lo que dicen los especialistas, ¿no? Uh-huh. Como que está el debe todavía. Tenemos la situación del subsecretario del Interior, el antiguo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A mí el fútbol no me interesa en lo más mínimo, pero me di cuenta que hay un futbolista que también está me enteré hace poco, acusado de violación. Y eso por lo pronto, ¿no? En Estados Unidos, que ya está empezando a celebrar sus elecciones, elecciones anticipadas. Los 12.000 soldados de Corea del Norte que van a la guerra con Ucrania, eso es terrible. Y el discurso del presidente, que fue... eso ya te iba a decir. Yo la verdad con eso quedé un poco impactado. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? O sea, que me genera a mí como ciudadano. Veamos qué fue lo que pasó primero desde el punto de vista de cómo lo podemos mirar nosotros. ¿Qué pasó en esos 55 minutos? Y luego, ¿qué te produce a ti como ciudadano? En esos 55 minutos se dieron una serie de explicaciones que no tenía por qué dar el presidente, porque para eso tiene un equipo, y que explicaciones que obviamente evidenciaban vacíos de información, alguna incongruencia. Entonces, obviamente que eso igual genera inquietud. Sobre todo porque cuando estamos hablando en el caso de un presidente, para mí el presidente es un líder. Sí, claro. Está por sobre eso. Y cuando quedan crisis o se arman caos y empieza a haber una incertidumbre, una volatilidad, escenario complejo, las personas miramos al líder. Sí, pues. Y miramos al líder para que nos diga, certeza. Porque nos da certeza, claro. Nos da seguridad. Entonces, yo al menos eso no fue lo que vi. Y siendo que yo, en lo particular, a mí no me desagrada el presidente. Yo respeto bastante la figura presidencial y me parece que me he sentido también muy contento con algunos aciertos que él ha hecho, que han sido notorios. Por ejemplo, cuando él le dijo al presidente Milei, le dijo, o usted retira los paneles o lo retiramos nosotros. Sí, claro, sí. Líder. Sí, al toque, sí. Pero en este caso fue como, ¿qué pasó? Eugenio Tironi decía ayer que nadie puede desconocer la valentía del presidente y que siempre pone el pecho a las balas. Pero también reconocía que esta vez se la ganó su ansiedad. O sea, sí, pero hay que distinguir ahí dos cosas. Uno, yo como como persona, yo le aplaudo lo que hizo. Sí. Se lo aplaudo. Claro. Pero como presidente, ahí es donde queda la inquietud. Porque llevó el problema a la presidencia, ¿no? Exacto. Y generó un problema mayúsculo. Hoy día la Ana Liburiarte salió al gobierno también, de la Subsecretaría del Interior. Ya van 5, por una cuestión lógica, los que trae el nuevo ministro. Sí, eso es normal, parte del cambio de los equipos y de eso en general como que no hay que extrañarse mayormente. El punto, Diego, es que tendemos a normalizar esto. Recién conversaba con una profesora acá de la universidad, con la Elsa, la directora de la Escuela de Medicina. Y me decía en el fondo cómo a lo que hemos llegado, porque cómo ella tiene un hijo de 11 y uno de 9, y me decía cómo le enseño a mis hijos a vivir en un mundo como este, ¿cachai? Donde estamos normalizando estas cosas. Yo le decía, mira, hay algo que es peor todavía, porque está la acusación de supuesta violación, ¿sí? Pero también hay mucha gente que dice, yo dudo que sea así.
Y es curioso que estamos en un estado emocional, mental, societal, donde hemos llegado a dudar de ese tipo de cuestiones. Que no debiese ser así, ¿cierto? Como la política es, le creemos a la víctima, pero cuando la gente dice, no lo sé, porque fíjate que es que estamos pisando la cuerda súper, súper delgada. A mí me parece, a todas las luces, irreal. Es como si estuviésemos viviendo en Narnia, que esté pasando esto. Y también genera una desafección profunda a las personas con la política. Ahora hay elecciones obligatorias el fin de semana, pero... ¿Qué va a pasar? Claro, o sea, dicen que no va a afectar mucho la balanza, pero la gente va porque está obligada, no porque quiere, no porque le interesa. Mira, yo lo que podría compartir con eso, a mí también me llama la atención que todo, bueno, mira, desde hace harto rato que yo veo observando que en mi realidad, en Chile, digamos, todo el mundo es experto o es especialista en lo que no ha estudiado absolutamente nada. Sí. ¿Ya? Entonces, no sé si tú has visto un meme, ¿ya?, de un señor que sale frente como al computador, como un escritorio, un señor de ojos claros, pelo cano, ¿ya? Y que está con una taza de café. Entonces dice, me cansé de ser experto en, por ejemplo, me cansé de ser experto en Hermosilla, ahora seré experto en Cubillos. En Cubillos, claro. ¿Ya? Entonces, para mí ese meme refleja claramente un poco lo que vemos en lo otro, y yo lo veo, y creo que en otras profesiones es bien frecuente, de que todo el mundo habla de la psicología o de los trastornos de salud mental, los trastornos mentales, como si fuera un especialista en el área. ¿Ya? Lo mismo pasa con la política. Todo el mundo habla de la política como si fuera el experto, y aquí yo te tengo la solución y deberían hacer esto y lo otro. Resulta que los cientistas políticos estudian 5 años una metodología de análisis de la ciencia política. Hay libros dedicados solamente a eso, porque lo que hace un politólogo son análisis entonces de las relaciones de poder en general, del poder, básicamente. Entonces, claro que eso es como que genera bastante suspicacia. Entonces, los hechos que han ocurrido últimamente, lamentable, obviamente, pero tienen que, en ese caso, yo lo que digo es que también tenemos que confiar en nuestras instituciones. Sí. Entonces, que si hay denuncias, bueno, que se investigue y las instituciones hagan su trabajo. Pero la verdad es que todo esto se ve también de alguna manera ensuciado. Claro, ¿cómo se llama? Se va mancillando, se ensucia, digamos, con la diversidad de opiniones que surgen en torno a esto. Entonces también ahí hay un tema como del manejo de la información, y en eso también las redes sociales contribuyen bastante. Si bien uno las usa para mantenerse informado, llega un punto en que ya es demasiado la opinología, por decirlo así. Y más encima una opinología que te genera otras evidencias, otros fenómenos que han ocurrido en la sociedad, como por ejemplo la agresividad que existe, a mí me llama profundamente la atención, o esta idea de que yo te tengo que imponer la idea. Pero yo puedo tener una conversación contigo compartiendo mi idea, no imponiéndote la idea. Entonces, y sobre esa base se tienen que generar finalmente los diálogos, y no todo tiene que ser que discusión, sino así que al finalmente uno ve que todo el mundo como que se pelea con todo. En mi explicación al menos es porque existe este afán, a mi juicio muy absurdo, de tener que convencer al otro que piense como yo, y no tiene por qué, digamos. La necesidad de valorarnos. Exacto. Fíjate que yo ahora se me vienen a la cabeza 2 momentos que me ha tocado compartir con 2 personas que piensan y reflexionan diametralmente opuesto, como yo he pensado y reflexionado en mi vida. Y de todas las discusiones y conversas que he tenido, deben ser las únicas 2 muy en la línea de lo que dices tú. Dialogar,
construir, respetarnos, mostrar nuestros puntos de vista. Es súper interesante cuando estás con alguien que piensa muy distinto de ti, que tú puedas decir, mira, no lo había visto de esa manera. Ese dato que tú me estás dando me hace cambiar un poco la percepción que tengo. Fantástico, pero no significa que eso va a influir en mi votación ni en las percepciones que pueda tener yo respecto a la autoridad. ¿Cachai? A eso hay que sumarle otra cosa, y es que hay un fenómeno psicológico súper interesante que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un fenómeno en el que, de alguna u otra manera, de la información que yo estoy viendo o del estímulo que estoy recibiendo, selecciono solo aquello que es consecuente con mis preconceptos. Bueno, de alguna manera los algoritmos de las redes sociales te llevan a eso, hacen eso, pero también hoy día te están preguntando si tú quieres recibir esa noticia o esa información, pero lo hacen según tu preferencia, digamos. Y uno tiene la capacidad, en el fondo, en la práctica, si a las redes sociales nosotros les damos un buen uso, sí, no deberíamos prohibir o delimitar lo que queremos conocer en cuanto a opiniones, sí, o en un plano de las ideas, mejor dicho. Sí. Entonces, efectivamente, ese sesgo de confirmación es bien atingente, digamos, hasta a la comparación que se le puede hacer con el uso de las redes sociales. A mí particularmente la discusión política me aburrió hace mucho tiempo. Nunca más hablé de política contingente, porque es un mundo así como lo describes tú. Sin embargo, yo me informo mucho. Estoy todo el día leyendo noticias, leyendo artículos, estoy todo el día. Leo y leo y leo y leo. Entonces eso me permite armarme una opinión personal. Leo diarios y prensa de todos los colores políticos, leo todas las noticias que me parecen interesantes, contrasto eso con datos que me dan por aquí y por acá, le pregunto a ChatGPT, soy como o escucho una palabra que no conozco y me pongo a investigarla, qué sé yo. Pero eso es un ejercicio que hacen pocos. La mayoría de las personas se informa o por, qué sé yo, ¿cómo se llama? El TikTok o Twitter. Yo nunca he tenido Twitter y no voy a tener tampoco, porque me parece que es el escorial de la humanidad, mi opinión. Sí. Me parece que los diálogos tienen que ser otros, tienen que ser posturas en las que tú puedas exponer con tranquilidad y asumiendo. En mi Instagram dice Daniel Sánchez, psicólogo, no sé qué, no acepto agresiones, ni promuevo agresiones. Amorosidad. Amorosidad, tal cual. Y el que me agreda, chao, no, yo no estoy dispuesto a conversar con usted. Ahora, ¿cómo resolvemos esto, pues, Diego? Si estamos viviendo en un momento de mucho desasosiego y en un momento de muchos cambios. Hay muchas elecciones seguidas, el gobierno entra en su último año, el próximo año, hay quienes sostienen que la agenda llegó hasta acá, la delincuencia. ¿Cuántos murieron el fin de semana? ¿11 personas? Sí, 11. Pero mi papá hace 50 años atrás decía, el día que nos deje de impresionar un muerto en el diario es que estamos acabados. Y en ese tiempo que moría uno cada cierto tiempo. Pero estamos en este como descampado, donde además nos suman, bueno, no sé, yo tengo mi opinión bastante particular con la televisión, después de tantos años que llevo en ella, creo que está bastante llena de escoriales también. Siento que los noticieros están también súper... Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda pensar que el presidente se volvió loco y hay que sacarlo, como argumentaban algunos cuando había que sacar al presidente Piñera, ¿te acuerdas? Sí, y algunos que teníamos un poco más de criterio decíamos, podemos no estar de acuerdo con el presidente Piñera, pero no se debe sacar un presidente nunca. Nunca. No, porque tú generas una inestabilidad al país. No estás pensando, eso es lo otro que a mí me da vueltas cuando a la hora de poder discutirlo acerca de los asuntos públicos, sí, que siempre se hace desde la vereda desde mí, y lo plantean así, desde mi sector. Pero no se hace planteado desde la vereda del bien común. Sí, claro. Entonces, mientras yo creo que, esta es mi opinión personal, yo creo que mientras no cambiemos eso, difícilmente vamos a poder llegar a ser un país desarrollado, sí, por ejemplo, como anhelan mucho, digamos, sí, porque el ser un país desarrollado, a mi juicio, no solamente se trata de tener un desarrollo económico, claro, de tener en el fondo buenos niveles de ingreso, equidad inclusive, no, se trata de pensar en el bien común.
Y eso yo creo que a mi juicio es bastante, en nuestra realidad es como bastante complejo, porque también nos hemos vuelto una sociedad que es súper individualista, que es desconfiada por lo demás, sobre todo en la grande urbe, y es desconfiada también porque por la situación misma, por el sistema mismo que te lleva a eso, porque claro, si alguien se te acerca y te dice, ¿me puedes ir la hora por favor? Tú no sabes si te van a asaltar o te van a hacer una estafa o lo que sea. Sí. Entonces, bueno, yo creo que como humanidad estamos en una situación como bien compleja, enfrentando como cambios de paradigma. Creo que también a propósito que me quedó dando esa idea dando vuelta, el estallido social en parte a mi juicio se produjo porque la ciudadanía efectivamente en términos formales como que se aburrió de que hubieran malas políticas públicas y que en el Congreso, en este caso en la Cámara se discutan algunas veces discusiones que no tienen ningún sentido. Sí. Y evidencia de eso yo reviso reels y video, alguna vez he visto también, he revisado el canal de televisión, ¿cierto? Entonces eso a mí me llama la atención y en parte, claro, cuando existe como esa desazón o decepción, frustración, obviamente que en un cúmulo te lleva a un ¿cómo se llama? A un estallido como tal. A una explosión. Y claro, que a las personas obviamente también les pasa cuando tienen alguna situación personal o están agobiadas por algo, obviamente las personas estallan. Para todos lados. Exactamente. Sí. ¿Y qué fue, desde donde tú lo puedes observar, lo que encendió? Bueno, ya está claro lo que encendió esa mecha en el 2019, pero ¿qué pasó con ese movimiento? ¿Dónde? Porque está todavía, aquí yo soy súper crítico. Está bien, pues, está bien. Yo creo que también nosotros como sociedad tenemos que reconocer que somos bien, de alguna manera, conservadores y a la vez también gatopartistas. ¿Y por qué digo que conservador y gatopartista? Porque conservadores porque pedimos cambio, pero le tenemos miedo a los cambios. Y naturalmente, eso yo lo veo como un comportamiento humano, digamos, se genera una resistencia al cambio. Sí, claro. Pero otra parte, claro, ¿y por qué digo gatopardismo a la vez? Porque en el fondo pedimos cambio para que finalmente no hubieran cambios. ¿Ya? Ahora, eso independientemente que haya muchas explicaciones por qué esos cambios no se dieron, porque a lo mejor si hubiese existido ¿cómo se llama? Un bien común, sí, ¿cierto? Pero finalmente en esta posición, después que dijimos ya, se hace una propuesta de nueva constitución, pero eso se polarizó y ese bien común se olvidó. Sí. Y de nuevo volvimos a la lógica mi sector, y bueno, entonces claro, yo creo que con eso se hace complejo poder diagnosticar. Claro, exacto. Y además que otras cosas que pasan, que yo creo que eso también es un sentir que tienen las personas, es que siempre nos vamos como diagnóstico, pero cuestiones concretas se ven poco. Y siendo que igual pueden haber muchas, pero finalmente lo que más queda en la memoria es el diagnóstico. Me parece que era el Pepe Out, el que yo escuchaba el otro día, ¿no? En Bio Bio, o al Mochati, no me acuerdo ahora, que hablaban de que para el estallido o la revuelta, en el fondo echamos mano a la Constitución, ¿cierto? Fue como la tabla de salvación, que la gente no la quería, como dices tú, sí. Pero el problema ahora es que se nos acabaron las tablas de salvación, no hay nada que echar mano ahora, si es que efectivamente se vuelven a canalizar las fuerzas hacia una manera de resistir a los cambios, lo que tú quieras. Dicho de otra manera, si vuelve a ocurrir un fenómeno como el del 2019, no hay puerta de salida esta vez. Porque la puerta de salida es que eliminar carabineros, hacer otra constitución. Yo creo que hay varias cosas porque, bueno, tampoco no hay que extrañar, hay que apelar a la historia, digamos, que Chile en su historia política, ¿cierto? Como república, ha tenido una serie de eventos que se podrían asimilar en este caso como el estallido. Sí. El otro día lo vi también en alguna nota. ¿Ya? Y en promedio se producen cada esos como remesones,
de alguna forma se producen cada, no sé, cada 40, 50 años más o menos. Ahora lo que yo creo es que, claro, en el fondo se apela como un cambio de constitución. Perdón, eso fue en el Mostrador TV. Yo también lo vi. Sí, también lo vi. Yo creo que lo vi en un reel de un escritor que sigo yo que se llama Francisco Ortega. Y el asunto es que, bueno, yo esa tesis yo lo sostuve en algún momento, y ahora me estoy acordando de ella, es que Chile desde un periodo a la fecha empezó a vivir varios intentos de cambios constitucionales. ¿Ya? Que todo parte por allá, de hecho, parte en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con los cabildos, con los consejos locales autoconvocados. ¿Ya? Sí. ¿Cierto? Donde se entrega, y la regente se reunió, participó y se entregó una propuesta. Sí. Pero eso después fue desechado. Sí. Y esa propuesta, me acuerdo, fue en respuesta a las demandas por una asamblea constituyente. No se puede hacer la asamblea constituyente. Se marcaba el voto, ¿no? Exacto. Sí. Y la respuesta fue, bueno, no podemos hacer esto, pero sí podemos hacer esto, y se hicieron estos encuentros que yo me acuerdo que se hicieron en todo Chile y fue bien fue bien relevante, ¿ya? Y bonito, yo participé con adultos mayores, fue súper bonito. Bueno, después de eso se pierde y viene el estallido social, se pierde con el gobierno del presidente Piñera, viene el estallido social y estos intentos que ya conocemos. Yo creo que por lo pronto no van a haber, lo que yo en el fondo logro apreciar es que no van a haber nuevos intentos de cambios constitucionales. No. Porque una de las cosas que quedó en cuenta es que al final la gente no quiere cambiar la constitución. No quiere cambiar la constitución. Sí. Entonces, ¿qué hacer? La verdad no lo sé. Pero yo creo que vamos a tener estabilidad en el plano de no continuar con esta idea de los cambios constitucionales, por lo menos por algún tiempo. Sí. Luego la otra pregunta entonces que surge es ¿cuál es el papel nuestro en esto? El papel nuestro desde la academia o desde la investigación o desde la universidad respecto de estos cambios que están ocurriendo en Chile y el mundo. La universidad como institución no puede callarse frente a cosas que ocurren. No me refiero a que la universidad tiene que dar una respuesta por lo de Monsalve, ¿no? Sino que la universidad como institución social debe tener una postura específica respecto al momento histórico que vive la civilización. Sí, yo creo que en ese sentido, mira, nuestra facultad, uno de sus sellos tiene y de hecho está en su misión y su visión, tiene un concepto bien relevante que no es solo el de la humanización como hemos hablado en otros programas, sino que también es sobre el conocimiento situado. Sí. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Es que el conocimiento que se genere, que se desarrolle y que incluso se entregue, en el fondo provenga de la misma, lo voy a decir así, de la misma calle. Sí. ¿Ya? Sí. En el fondo, nosotros acá podemos observar que ocurre cierto fenómeno en un hospital. Sí. Pero nosotros desde la academia entregamos lo investigamos y entregamos posibles respuestas a esa problemática. Y lo investigamos allí. Exacto. ¿Y para qué? Para que dé una respuesta allí. A esa problemática. Exacto. Y en ese lugar. Entonces, esa es la idea, en términos como concreto. Si algún colega me está escuchando y tiene una mejor definición que me puede corregir sin ningún problema. Sí. Es sobre el conocimiento situado. Y yo creo que eso también es una cosa que hay que transmitir, yo al menos creo tenerlo, pero que hay que transmitir a quienes nosotros formamos y que tenemos que obviamente promover como facultad. Yo creo que eso para mí el tema del conocimiento situado es muy relevante. Sí. Porque sobre todo a la hora como de entregar respuestas, o en este caso a inquietudes que tiene la ciudadanía, que pueden venir tanto a través de una política pública como una iniciativa del mundo privado, ¿cierto? O de organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que tienen que ser en el fondo de vividas, de calle, de como se diría en términos como coloquiales, de tener cunetas. No de laboratorio. Exacto. Claro. Entonces muchas veces lo que se olvida a mi juicio es eso, porque también en el mundo académico, y eso nosotros lo hemos vivido, es muy fácil para nosotros quedarnos
en la vanidad y en el ego que nos da, 30 cabros mirándote. Claro, y además de eso, el paper que escribo, y que fui a un congreso y me lié con los mejores. Sí, es fantástico y eso sigámoslo haciendo, pero también yo creo que hay que tener presente el tema del el promover el conocimiento situado. Y eso para mí es fundamental. Y te pregunto entonces, Diego, ya que estás en esa línea, para nuestros auditores y auditoras y veedores y veedoras, ¿qué es esto de lo que tanto se habla del pensamiento crítico? Porque pareciera ser una tabla de salvación para el mundo de la educación, ¿no? Y del aprendizaje, generar una estructura de pensamiento que vaya más allá de lo evidente, ¿no? ¿A qué nos referimos con el pensamiento crítico? Mira, pensamiento crítico, de alguna forma, como yo lo entiendo, es de alguna manera poder es pensar libremente, de alguna forma, ¿ya? Pero sin pensar libremente también con un sentido lógico, ¿ya? Y teniendo en cuenta, que eso también se confunde muchas veces, no de relativizar todo, en el fondo decir, mira, él tiene pensamiento crítico, entonces resulta que todo lo cuestiona. No necesariamente. Lo que tú apelas con el pensamiento crítico es que en el fondo tengas capacidad de poder investigar. Eso significa saber si la fuente de la información que yo leí es correcta confiable o no es correcta, es confiable o no es confiable. Entender cuál es el contexto de esa afirmación, ¿cierto? Poder, en este caso, tener la capacidad de escuchar a la gente que sabe del tema, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder saber, poder comprenderlo y a la vez tener la capacidad de poder explicarlo, ¿ya? Finalmente, el pensamiento crítico, más que un concepto o una afirmación o un adagio, es un proceso. Es un proceso, y es un proceso que obviamente se desarrolla. Entonces, y como se desarrolla, es necesario que obviamente se plantea a nivel formativo con distintos elementos de cómo yo voy de a poquito inculcando como el pensamiento crítico en quién estamos formando. Y además no tiene nada que ver con criticar, lo que la gente siempre se confunde, ¿no? No, para nada. Me acuerdo a mí me quedó claro una vez que leí una conferencia de Jacques Derrida del año 68, me parece, que se llamaba La Universidad sin Condición. Y explicaba que la universidad es el espacio donde absolutamente todo debe ser susceptible de cuestionarse y modificarse. Entonces, desde esa lógica, tú dices, bueno, si el pensamiento crítico o la forma crítica de ver la vida es una manera libre, como tú bien dices, mega creativa. Mira, posible spam, cómo odio a esta gente yo. Me llegan mensajes de posible spam y cosas. Perdón, ya me Estás hablando de la conferencia de Derrida. No, sí, ya pasé por Derrida. Bueno, es un pensamiento, es una manera de ver la vida que te permite ni siquiera cuestionar, sino que te permite preguntarte respecto de todo, sin tener estas precondiciones en nuestra cabeza que nos impiden cuestionarnos cosas. Te voy a poner un ejemplo simple. Tengo una relación confusa con la Iglesia Católica, por decirte algo. Pero automáticamente cuando digo eso, siento las penas del infierno y de Dios que me viene a castigar por haber dudado de la Iglesia. No, por ahí tienes que preguntarte, el pensamiento sería, ¿por qué? El pensamiento crítico sería, ¿por qué tienes esa percepción o ese sentimiento con la Iglesia Católica? Sí. Lo que trato de decir es que cuando yo pienso respecto de algo, lo que fuese, muchas veces ese pensamiento viene teñido de precondiciones, teñido de antecedentes cognitivos, morales, políticos y sociales que me impiden cuestionarlo. Culturales, como por ejemplo, ahí está la culpa. Por ejemplo, cuando tú dices... La culpa, pero por ejemplo, la culpa también es un concepto que está asociado en el fondo, a esta... no voy a hablar... Tradición judío-cristiana. Sí, pero enseñanza proveniente como de la religión católica. Yo aplaudo a alguien que sea católico no lo tenga visto de esa forma, digamos, porque significa que el tipo de enseñanza que le entregaron fue distinta a la que, por ejemplo, yo tengo, digamos. Sí.
Y que creo que en ese sentido acá lo importante no es el sentido de la culpa, sino que es el sentido de la responsabilidad. Tú te tienes que sentir responsable por tener ese sentimiento. ¿Y qué te va a implicar ser responsable? ¿Qué es lo que significa la responsabilidad? Es la habilidad de responder. Exactamente, hacerme cargo hacerme cargo, bueno, y para hacerme cargo tengo que preguntar, bueno, ¿por qué, po? Ahora, eso en la universidad es posible, sí, po. Sí, claro. Mi pregunta es si es que habitualmente nosotros entendemos que la universidad muchas veces que sus cambios ocurren, como buena institución, mucho más lentos que muchos cambios que devienen de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, la revuelta 2019 fue una cuestión que en un mes hizo un cambio grande, pero la universidad, para transitar hacia ese nuevo mundo, hay que mover un elefante. Yo creo que es una cuestión de percepción sensorial. ¿Cómo así? Porque lo que pasó, que tú dices que pasó automático, el 2019 son cuestiones que se verían gestando desde hace 10 años atrás o más. Sí. ¿Ya? ¿Y de cuándo te podría decir que se empezaron a gestar? De la revolución de los pingüinos en el año 2006. 2006, la primera, sí. ¿Ya? Después, el 2011, en el fondo, ahí fue cuando se sumó también con una revolución, no una revolución, pero con una movilización estudiantil bien importante. Sí. Entonces, y esas cosas donde se gestaron en las universidades. Sí. A lo que voy es que, claro, uno, en nuestra percepción, está eso como que en lo automático, pero son cuestiones como que se vienen gestando. Pueden ser en la universidad, puede ser en la junta de vecinos, en cualquier tipo como de organización social, pero que se vienen como gestando con tiempo, digamos. Sí, lo voy a expresar de otra manera. La universidad en general, para movilizarse, toma más tiempo que muchos movimientos que ocurren, sociales, políticos o culturales. ¿Por qué lo digo? Solamente por el hecho de decir, ¿sabes qué? Pareciera ser que nuestro proyecto tiene que modificarse en función del mundo de hoy. Eso es una pega que demora años. ¿Sabes qué? Tenemos que revisar nuestra malla curricular, porque pareciera ser que nuestros ramos no están respondiendo a las demandas del mundo, y revisar una malla curricular no se hace un fin de semana. A eso me refiero, como diciendo, cómo la universidad como institución recoge las problemáticas y demandas de la sociedad para generar, en este caso, por ejemplo, decimos, ¿sabéis qué? Debiese ser que fomentáramos más el pensamiento crítico en nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Perfecto, pero hay que meterse en las mallas, en los perfiles de egreso, en los proyectos educativos. ¿Sabes qué? Yo no lo veo tan difícil. Yo no lo veo tan difícil porque también para desarrollar pensamiento crítico tú no tienes que de alguna manera tener tanta estructura así como decir, oye, vamos a crear la asignatura de pensamiento crítico. La verdad es que no. Porque yo creo que aquí los principales promotores, los principales educadores del pensamiento crítico son los docentes. Sí, claro. Son los docentes. Los docentes son los que les transmiten de alguna manera estos elementos que yo hablé del pensamiento crítico, de los que yo conozco, digamos, sí, a los estudiantes en las distintas sesiones de clase, en las distintas evaluaciones, cada vez que uno hace una retroalimentación, una tutoría, o el estudiante pide, profesor, ¿me puedo aclarar esta duda con esto? Entonces uno intenta transmitir el mensaje donde ese mensaje contiene elementos para que se desarrolle el pensamiento crítico. Porque finalmente el pensamiento crítico también hay que entenderlo como un hábito. Pero también es salir de la zona de confort. Por supuesto que sí. Y bueno, y me lo refrendas con el tema del hábito. Y el hábito implica repeticiones o tener continuidad en eso. Con la continuidad yo desarrollo un hábito. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí el desafío nuestro como docentes, como educadores, es poder insistirle en esto de cosas tan simples. ¿De dónde es la información? Sí, busque. ¿Cuál es la fuente? Claro. ¿Cuál es el contexto? Sí. ¿Ya? ¿Por qué dijo esto? Bueno, establezcamos, si no tenemos el por qué, bueno, establezcamos supuestos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, yo creo que es más fácil de lo que uno cree. Son cuestiones que a mi juicio no necesitan tanta estructura. Y en esa ausencia de estructura... Lo que sí yo creo que quienes nos deberíamos de alguna manera como dialogar así como lo estamos teniendo ahora sobre el pensamiento crítico, somos nosotros quienes ejercemos la docencia. Sí. Quienes ejercemos la docencia, más que pensar que lo podemos incorporar en una malla curricular, sino que el pensamiento crítico como algunos elementos de... Ahora, obviamente está contenido en nuestro
plan estratégico, ¿no? En el plan, en en los PIE. planes, los planes corporativos institucionales, ¿cierto? En el PEI, No PIE, PEI, sí. en el plan educativo institucional, creo que Proyecto educativo institucional. Entonces, la verdad es que la herramienta está ahí y está explícita. En el fondo, el desafío nuestro es poder tomar eso y empezar a poder transmitirlo. ¿Ya? Ahora, si es que lo pensamos así, mi estimado amigo, ¿a dónde vamos a llegar en un par de años más? ¿Cuál es el horizonte sentido? La verdad es que no lo sé. No tengo la respuesta a eso. Vamos camino a Macondo, ¿no? No, yo creo que yo creo que hay algunas cuestiones que nosotros no podemos dejar de perder de vista. Y perder de vista lo que tú hacías como un comentario antes, parece que lo que te dijo tu papá. Sí. Y yo lo he escuchado de otras personas, que en el fondo uno no puede perder la capacidad de asombro. Claro. ¿Ya? El día que perdamos la capacidad de asombro, ahí de verdad como que nos vamos a volver sí. en autómata, y bueno, no sé cuál será el resultado como de eso, pero en el fondo yo creo que la capacidad de asombro nunca hay que perderla. Y hay que tener cuidado también con esa capacidad de asombro, porque muchas veces se puede interpretar o se puede justificar, ¿ya? Con la ausencia de esta capacidad de asombro, con la relativización, sí, claro. o con efectivamente con el acostumbramiento, o con otro, es decir, con otra frase popular, con la cura de espanto. Sí. Yo creo que nosotros no nos podemos dejar de curar de espanto por más que cueste, porque uno igual ya con el tiempo está otra vez esta cuestión. Claro, exacto. Sí. Entonces, yo creo que eso como es relevante, y creo que también es una característica que nos identifica también como chilenos, creo yo, que no. A mí me parece que hay que hacer eso, y luego digo, perdón, esto terminó, Dani, y eso lo digo en comparación con otros países. Efectivamente, ellos han perdido la capacidad de asombro, nosotros no, y creo que eso es un valor que tenemos que preservar. Y esa capacidad de asombro no se pierde si continuamente nos hacemos preguntas, ¿cierto? De lo que sea. No, en lo absoluto, pero preguntarse el porqué de las cosas, bueno, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué actuó así? ¿Cuáles serían las razones? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, entonces, con todo eso, insisto con la idea del... puede ser que, bueno, la gente con la que yo hablo frecuentemente, o mi estudiante inclusive, me encuentro que yo tengo muy pegado la idea del contexto. Sí, es que es importante. Pero es que es súper importante, es súper importante. Entonces, yo creo que hay que hacerse varias preguntas sobre cualquier fenómeno, las personas, por qué dijo lo que dijo. Porque cuando una persona dice algo y de inmediato la juzgan, está mal juzgada. Sí, claro. Porque muchas veces se queda en la superficie, pero hay que entender el contexto de por qué lo dijo la persona. Porque a lo mejor la persona dijo eso porque tiene una historia compleja. Sí, claro. Porque a lo mejor tiene una historia de sufrimiento detrás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo intentaría como transmitir. Yo cuando le hacía... Súper humildemente, por cierto. Sí, está bien. Cuando yo le hacía clase a los psicólogos, les decía, ustedes en esta carrera van a aprender una sola palabra, que es la más importante de sus vidas. ¿Cuál, profesor? Depende. ¿Por qué pasa tal cosa? Depende. ¿Y depende de qué? Del contexto, siempre. Yo pensé que iba a decir la empatía. No, porque cuando decimos... ¿Qué le pasa a tal persona? Bueno, depende de su historia de vida, depende de su biografía personal. ¿Y por qué este fenómeno social? Bueno, depende, por de dónde lo estamos mirando, etcétera. Yo ahora conversaba con Elsa, la directora de medicina, a partir de este como desamparo que ella me hacía ver respecto de lo que pasa con el tema de violación, supuesta violación en el Ministerio del Interior. Entonces, que ¿cómo hacemos para que el mundo sea un mejor lugar, en el fondo? Entonces yo le decía, mira, yo creo que finalmente siempre terminamos volviendo a valores y principios morales que nos inculcaron de pequeños, que hemos ido olvidando de repente. Y le contaba el ejemplo de una vez que fui a hacer una compra de algo, que era una compra, era harto dinero. Entonces le digo al tipo, ya, entonces ¿lo dejamos en tanta plata? Sí. ¿Trato? Y le di la mano. Y me dice, ya, vamos a firmar un compromiso de... ¿De qué le dije? ¿Un compromiso de compra y venta? No. Yo te di mi palabra. Con eso basta. Para mí,
cuando no hay nada más valioso o nada más profundo en mi vida que el compromiso que asumo yo contigo. A eso súmale honestidad, lealtad, solidaridad, empatía, etcétera. El día que volvamos a esas cuestiones, que son más importantes que el TikTok, o más importante que si dijo o no dijo, que cuántas horas se demoró en contestar, el día que volvamos a eso y que eso gobierne nuestra conducta, aparece esto que decías tan perfectamente bien tú del bienestar común. Sí, del bien común. Eso Pero es. ojo que eso también no está tan lejos. Bueno, esperemos. No está tan lejos, porque yo te podría decir que tú vas a una comuna del sur de Chile, o quizás no tan lejos de Santiago, te vas a encontrar con ese tipo de Modo del vivir. de modos de vivir, Sí. ya, en el fondo como de modos de convivencia. Sí. Entonces, yo también allí, por otra parte, también creo que ese es un problema de las urbes grandes, Sí, claro, nos ¿ya? desdibujamos De las un poco. metrópolis. Sí, claro, absolutamente. Ahí aparece Maturana, ¿no? Esto de la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, cuando nos vamos enterando de estas cosas que ocurren, a mí lo de Corea del Norte me tiene mal, así, mal, súper mal, me tiene como preocupado, fíjate tú. Corea del Norte, que envía 12.000 soldados a la frontera de Rusia con Ucrania para apoyar a los rusos en la guerra. Eso es catastrófico. Cuando pensamos que la guerra sirve de algo, ¿en qué pasa por nuestras cabezas cuando decimos, lo voy a matar? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando veo a un compadre y 3 balazos y se iba el camino? O le mete 3 cuchilladas a uno, lo cuchillaron porque querían robarle la bicicleta. Ahí hay algo que se perdió, que tiene que ver con el respeto por el otro, que tiene que ver con el bienestar de la humanidad y de la sociedad por sobre todas las cosas. Allí entramos en otro plano, que creo que efectivamente ahora, claro, si nosotros tenemos con ese tipo de perfiles, con ese tipo de personas, si nosotros llegamos a ella y le decimos, oye, tú tienes que tener la verdad un trato más humanizado. No. Creo que no. Aquí esa labor hoy Sí. día la tienen que hacer en el Parlamento Sí. o a nivel de ejecutivo, en el endurecimiento de penas, Sí. y obviamente decir, usted cometió esto, Debe pagar. debe hacerse responsable por esto. Sí. Entonces, creo que, claro, cuando tú me preguntas a mí qué es lo que cómo se enmienda ese rumbo, yo creo que enmendar ese rumbo hoy día, bueno, tiene que ser por 2 vías. Uno, en lo formativo, Sí. como nosotros como docentes, los educadores, Construimos, los pedagogos pueden entregar como este mensaje. Y lo segundo también es de alguna manera decir que acá hay reglas y se respetan y en el fondo el orden importa. Entonces, Tú sabes que todavía por robarte una gallina son 3 años y un día. sí, claro. Eso es de 1825. Sí. Entonces, en la medida en que eso no se regule, porque claro, hasta hace poco tiempo atrás te robaban un auto y te acusaban de receptación. Ahora no es tan así. Sí. A mí me parece que, no sé, violentarme con el vecino, no sé, a mí me duele la guata cada vez que eso ocurre. Yo creo que sí hay esperanza, ¿no? Y por eso estamos pujando todavía. Pero creo que la tarea es ardua, sobre todo por el mundo que rodea la universidad. Porque la universidad como institución no está ajena a su contexto, no está ajena al país, no está ajena a la cultura, no está ajeno a nuestras personas, a nuestros procesos científicos, no está ajena a lo que pasa en el mundo al otro lado. Cuando yo escribo algo, tú escribes algo, tú no esperas que eso se escriba en la más cubillo, que se escriba para la editorial de la universidad. Tú esperas que lo que escribes se publique en el mundo, que lo vean otros países, o sea, si es que nos olvidamos de eso, ahí sí que nos vamos a la vez y dediquémonos, no sé, pongamos una ferretería o una panadería. En el fondo, acá lo que hacemos es que formamos personas y construimos una dimensión de la realidad que nos hace sentido y que esperamos transforme la sociedad en la que vivimos. Con mucha dificultad porque es complejo, lo hemos dicho cuántas veces, Diego, mover la universidad es complejísimo, porque es una estructura compleja y eso que nuestra universidad no es una universidad gigante como muchas otras, es una universidad de tamaño medio, diría yo, y aún así moverla es complejo, ¿sí?
Hoy fue un programa de análisis del mundo. De la sociedad. De la sociedad, lo teníamos Y pendiente. del mundo actual. Y del mundo actual, lo teníamos pendiente hacía mucho rato con el Diego. Yo al menos tengo la esperanza que se solucione todo esto que hemos conversado. Me parece que si es que el señor Monsalve es culpable, tiene que pagar. Y hay que reparar a la víctima, sin duda. No pedir perdón, porque el perdón no repara necesariamente. La reparación es la que hay que pedir. Y ¿Qué es lo que entiendes como por qué buena Sí. esa que en el fondo tú decides cómo quieres ser compensado, no compensado en plata, cómo quieres tú, cómo para ti es importante. ¿Pero el perdón es importante o no es importante? Sí, claro, pero no basta. Ok, no es val. O sea, es perdón y reparación. Claro, porque en el Ok. fondo yo voy manejando en auto y atropello a tu hijo y te digo, viejo, perdón. Ya, y con eso el tipo... Y en ese sentido, ¿cómo tú reparas? Eso lo decide no la víctima, el sobreviviente, diría yo. La persona que, cuando hablamos de abuso, no hablamos de víctimas. Tratamos de buscar un concepto que sea un poco más enérgico. Perdón porque Sí, estoy procesando sí. estas cosas. ¿Y eso tiene alguna relación, por ejemplo, la reparación con la redención? No lo sé todavía. No lo sé. ¿No? No, porque Porque estamos en el papel de la persona que ha sido violentada, no Perfecto. del Pero victimario. Pero la persona violentada decide o opta cómo debe ser su reparación o cómo quiere ser reparada. Exactamente. Ya. ¿Y eso tiene que venir desde el victimario o no necesariamente? No necesariamente. No. Cuando tú... ¿O es un proceso propio? No, es propio, Ya. pero también es consensuado con los demás, porque en el fondo la mujer a la que entendemos que el subsecretario, ex subsecretario la violó y la drogó, es una mujer que necesita ser reparada por su victimario. Necesita ser reparada por el Estado, necesita ser reparada por el gobierno, necesita ser reparada por sus supervisores, necesita ser reparada por todos nosotros que hemos hablado de ella durante una semana. No sabemos quién es, pero hablamos de ella. Entonces ella es la que tiene que decir, ¿sabe qué? Esto es lo que yo necesito, como alguna vez planteamos la importancia de una ley de olvido. ¿Te acuerdas la ley de olvido? Sí. La ley del olvido que nos permite a los seres humanos exigir que se borren cosas que no queremos que estén publicadas en las redes. Sí, es que lo preguntaba porque siempre se habla como de reparación, pero claro, uno cómo entiende la reparación, una reparación que te tiene que efectivamente como brindar el Estado, una reparación que te tienes que decidir tú. Yo decido. Tú. O efectivo una reparación que te tiene que... Ahora digo el Estado porque siempre se hablaba de reparación Sí, por los las víctimas de los derechos humanos. desaparecidos, sí. Víctimas de la violación de los derechos humanos. Entonces, claro, el Estado o una reparación que te tiene que hacer en este caso el victimario. También el victimario. Ya, okay. Porque Lo digo porque sí. cuando hablaste de reparación lo asocié a eso Sí. y me quedó la duda. Porque en el fondo la persona que ha sido violentada es la que podrá decir, yo necesito que usted no sé, pida disculpa, que esté en la cárcel o que haga tal o cual cosa en favor de los demás. No sé, eso lo decía la persona que ha sido violentada. Pero es un tema bonito. Se nos acaba el tiempo y yo escogí una canción hoy día. Ya, a ver, ¿cuál es la canción? Preséntela. Mañana 23 de octubre, Ya. mi gran ídolo mundial, existencial, Charly García, cumple 73 años. Entonces vamos a poner una canción de Charly García ideal para este tiempo, que se llama Buscando un símbolo de paz. Nos vemos, Dieguito, la próxima semana. Gracias, Chao, amigas y Dani. amigos. Chao a todos Que que nos estén muy escucharon hoy bien día. con Charly.